Muy buenas tardes. Agradecemos Buenas la tardes. presencia Buenas tardes. de todos quienes están en este conversatorio. Quiero pedirles, por favor, al iniciar, que todos los presentes dejemos nuestros micrófonos en silencio para que no se acople el audio individual de nuestros dispositivos con el audio de la transmisión. Muchas gracias. Saludamos, en primer lugar, a nuestras invitadas y damos inicio a esta cuarta y última jornada de la primera versión de la Semana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Bernardo O'Higgins. Para el día de hoy contamos en nuestra planificación con un conversatorio, el cual está organizado a propósito de la contingencia en torno a una serie de temáticas que pasan por la pandemia, pasan por temas de interés en salud pública, pero fundamentalmente va a ser una instancia en donde vamos a poder disfrutar del conocimiento, de la experiencia y la sabiduría de tres grandes académicas de gran reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Quiero partir esta tarde saludando y presentándoles en primer lugar a la doctora María Ángeles Navarro Perán. La doctora María Ángeles es enfermera y doctora en enfermería de la Universidad Católica de Murcia. Cuenta dentro de su formación curricular con un programa de licenciamiento en documentación. También cuenta con un máster en bioderecho, ética y ciencia, un máster en prevención de riesgos laborales, y desde el punto de vista clínico cuenta con una trayectoria de más de 15 años en especialidad clínica en geriatría. Además, cuenta con una destacada trayectoria como académica e investigadora en diferentes instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, lo que la ha llevado a formar parte de destacados grupos de investigación. Actualmente forma parte del grupo de investigación de la Universidad Católica de Murcia, que tiene como línea la farmacocinética, el cuidado del paciente y la bioética translacional. En segundo lugar, quisiera presentar y dar la bienvenida a este conversatorio a la doctora Nancy Mujica Ojeda. Actualmente, la doctora Nancy se desempeña como decana de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción, doctora en Enfermería de la Universidad Andrés Bello, y destaca en su país por ser la primera enfermera doctora. Además, dentro de su formación curricular, cuenta con un magíster en educación superior, y dentro de su formación profesional destaca una serie de cargos directivos, dentro de los cuales resaltan su cargo como exdirectora general del Instituto Dr. Andrés Barbero de la Universidad Nacional de Asunción, además su cargo como presidenta del Consejo de Administración en Fundación TESAI, encargada de la Red Nacional e Internacional de Comunicaciones en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay, junto con una serie de experiencia académica asociada a la gestión y a la salud pública. Finalmente, presentamos y damos la bienvenida a este conversatorio a la doctora María José Ibacache, actual directora subrogante de la Escuela de Enfermería. También destaca dentro de su formación curricular su doctorado en enfermería, y además cuenta con una serie de diplomados relacionados al área clínica de patología renal crónica, además de la gestión y atención en servicios de salud. En el contexto clínico, también cuenta con más de 15 años de experiencia en áreas de pediatría, diálisis, hemodiálisis y trasplante, y se desempeñó durante mucho tiempo como coordinadora de investigación y ensayos clínicos para ICON en nuestro país. Así que para nosotros es un privilegio poder contar
con cada uno de ustedes en esta importante actividad. A continuación, le cedo el espacio al doctor Jorge Rodríguez Díaz, decano de la Facultad de Ciencias Médicas y quien va a ser el moderador de este conversatorio. Muchas gracias. Su micrófono, decano, por favor. Quiero primero saludar a nuestras expositoras, a la doctora Mujica, a la doctora Navarro y, por cierto, a nuestra directora subrogante, la doctora Ibacache. Cerrar la semana de la facultad para nosotros, teníamos que cerrarlo coronando un evento internacional del más alto nivel. Ya nos conocemos con Nancy Mujica, con María Ángeles Navarro. Ambas han estado en la universidad, conocen los alcances y quisiera saludar especialmente a los estudiantes de la universidad que están hoy día presentes en este conversatorio, a los profesores y a los directivos y decanos de otras facultades que nos acompañan en este evento. Para comenzar, y como una medida de orden, les voy a decir que las preguntas son en orden. La primera expositora es la doctora María José Ibacache, la segunda es la doctora Nancy Mujica y la tercera es la doctora María Ángeles Navarro. Entonces, la primera pregunta es para la primera expositora que yo acabo de nombrar, es decir, a María José Ibacache. Hola, María José. Hola, decano, muy buenas tardes a todos. Un agrado participar de este conversatorio, un agrado poder compartir con las doctoras acá presentes y poder tener esta instancia, ¿verdad?, de compartir nuestras experiencias en cuanto a la pandemia que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial, y también compartir las experiencias de cómo se está desarrollando este tema en nuestro sistema de salud. Bueno, la primera pregunta, en relación a los desafíos regionales y disciplinares de la enfermería ante el COVID-19, es para ti, María José, y dice: el desafío del personal de salud, cómo se enfrenta la pandemia bajo la realidad nacional, precariedad del sistema de salud si existe, según el caso, y la paranoia o temor de la población frente a una enfermedad desconocida. María José. Bueno, para comenzar, antes que todo, mencionar la relevancia que ha tenido en nuestras vidas esta situación de pandemia, ¿verdad? Sabemos que enfermería se posiciona de manera muy importante y como líder realmente en esta primera línea de atención en los servicios de salud. Por lo tanto, hay hartos temas que uno quisiera comentar. Sé que no tenemos tanto tiempo, pero comentar algunos aspectos que quizá han aparecido y han surgido en esta pandemia, considerando que esta situación tan terrible que estamos viviendo, tan compleja y que nos ha generado bastante angustia, también es un momento, una instancia, creo yo, de oportunidad, es un desafío. Nos encontramos, como dijo el doctor Matías González ayer en su charla, que la escuché atentamente, está muy interesante. Esto es un desafío para todos, estamos todos aprendiendo, y bajo esa premisa, en el fondo, considerar poder vislumbrar todo lo positivo que tenemos como país, la formación que tenemos hoy día nosotros como enfermera, poder ver cómo se está comportando, cómo se están comportando otros países realmente, y eso nos hace pensar una serie de situaciones. Yo las quise enumerar aquí en un papelito para poder comentárselas, que son más bien apreciaciones. Primero partir diciendo que en el fondo esta pandemia, como les mencionaba, ha sido una oportunidad de mostrar nosotros nuestro trabajo,
demostrar la importancia del rol que tiene enfermería en un sistema de salud. Considerar también que hoy día la enfermería en nuestro país está muy bien posicionada cuando podemos compararnos con otros países de Latinoamérica, de Estados Unidos y por qué no decirlo también de Europa. Siento que hoy estamos demostrando y podemos ser capaces de mostrar todos los roles que podemos cumplir nosotras hoy en día en nuestro sistema de salud. Partiendo porque hoy día enfermería está capacitado y así lo ha demostrado a lo largo de los años, en cuanto a todo lo que es planificación estratégica en los servicios de salud, considerando todas estas nuevas políticas públicas que han aparecido desde nuestra última reforma, ¿verdad? Que han ido potenciando nuestro trabajo desde los aspectos, desde los distintos niveles de atención, perdón, considerando lo que es la promoción y la prevención de la salud. Dándonos todas las herramientas para que nosotros como enfermeros hoy día seamos capaces de administrar servicios de salud, de poder trabajar en cuanto a la calidad de atención, que hoy día es uno de nuestros objetivos estratégicos entregados por el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Y que nos hace también poder potenciar todas estas debilidades que podemos tener hoy día, porque efectivamente, así como podemos ver nuestras fortalezas, también van apareciendo nuestras debilidades, y por eso que yo lo considero esto una oportunidad. Como les mencionaba, tenemos el momento ahora oportuno para nosotros identificar cuáles son estas falencias. Y como lo decía la pregunta que usted me menciona, decano, creo que todavía tenemos falencias pese a lo bien formados que están hoy día los enfermeros. Sin embargo, siento que hay debilidades. Por ejemplo, hoy día se manifiesta esta pandemia en la población con mucho temor, como dice la pregunta. Y efectivamente el temor yo lo vinculo al desconocimiento, a la ignorancia, al no conocer qué estamos viviendo, qué está pasando, a la incertidumbre que esto nos genera. Y para ello yo siento que sí podemos hacer un mea culpa en enfermería, y lo digo desde mi formación en el doctorado en enfermería, porque la enfermería hasta hace unos años, diría yo, tenía un estudio y una orientación muy biomédica, donde nosotros teníamos que tener nuestra formación en base a todos los artículos científicos, por ejemplo, más bien biomédicos. Desde hace unos años atrás ya empezó la investigación en enfermería y creo que sí ha sido una debilidad, porque nos hemos ceñido todavía a antiguos protocolos, antiguas normativas, y el desconocimiento en el fondo nos inseguriza. Por lo tanto, creo que una de nuestras tareas y visiones, de todas maneras, una de las metas que tenemos después de esta pandemia, es potenciar nuestro aprendizaje, nuestra sabiduría, nuestro desarrollo laboral en base a la evidencia científica. Creo que llegó el momento en que ya no podemos basarnos en normativas que están desde hace muchos años, que no están actualizadas, y que nuestro trabajo y nuestro rol esté enfocado en base a la evidencia científica. Siento que si queremos responder a lo que nuestro ministerio nos orienta, ¿verdad?, que es bajo estos objetivos estratégicos, uno de ellos es potenciar la institucionalidad. Cuando hablamos de institucionalidad, en el fondo hacemos mención bajo estos objetivos estratégicos ministeriales a potenciar lo que es el traspaso de la información, por ejemplo. El traspaso de la información se alinea también con lo que comento de la investigación, o sea, la investigación es para difundirla, es para publicarla, no es para dejarla guardada, no es para hacer solamente un protocolo, sino que potenciar el nivel investigativo que tenemos las enfermeras para poder entregar información y así también la población tener mayor seguridad. Yo creo que muchas de las inquietudes que tienen hoy día la población es porque no se les ha entregado el conocimiento de la manera más clara posible. Respecto a nuestro funcionamiento en cuanto al personal de salud, siento que efectivamente se han tomado medidas. Sin embargo, siento que las medidas han sido en respuesta a esta situación de pandemia que nos tomó de improviso, ¿verdad?
Y siento que sí dejó a la vista muchas debilidades del sistema. Por ejemplo, hago mención específica al rol importantísimo que tiene hoy día para nosotros nuestra atención primaria. La atención primaria, que si bien todas las normativas y todas las actualizaciones de la reforma apuntan a empoderar, ¿verdad?, la atención primaria, siento que todavía estamos deficientes en cuanto a potenciarnos, ¿verdad?, y a prepararnos para poder cumplir las tareas que tenemos que cumplir. Me refiero específicamente, por ejemplo, a la teleenfermería, que hoy día se sabe, hay artículos científicos y revisiones sistemáticas que son actualizadas y que demuestran que efectivamente el mundo está cambiando, tenemos un mundo mucho más tecnológico y lo podemos evidenciar ahora en esta misma reunión, ¿verdad? Donde se hace necesario tener herramientas, nuevamente apunto a nuestro rol de enfermeras en la necesidad de capacitarnos y de seguir formándonos constantemente. Hoy día la educación continua es fundamental. Hoy día un enfermero no puede salir de la universidad sin pensar en una especialización, en un posgrado, en seguir preparándose continuamente. Esto es un cambio demasiado loco, siento yo, de alguna manera, y que nos ha llevado a estas situaciones y a enfrentarlas contra el tiempo. Por lo tanto, siento que esta preparación que tenemos que empezar a trabajar debe ser de manera mucho más formal, de manera mucho más consciente y haciéndonos cargo. Dentro de los objetivos, nuevamente vuelvo a nuestro ministerio que nos orienta, ¿verdad? También uno de los objetivos estratégicos es darle calidad a las personas, darle calidad de atención a la población. Y eso no lo vamos a lograr mientras no estemos trabajando bajo la evidencia científica, mientras no nos estemos comunicando masivamente, donde no mejoremos estos sistemas de información, estos sistemas tecnológicos que podemos utilizar como nuevas herramientas. Por lo tanto, creo que es fundamental para nuestros alumnos potenciar estas herramientas. De hecho, nosotros en nuestra carrera lo tenemos ya incluido, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la enfermería informática, con la teleenfermería, con las TICs como herramientas, ¿verdad?, de comunicación. Y creo que en el fondo esos serían como los puntos más importantes que yo siento que hemos podido evaluar y pesquisar en esta condición de pandemia. Siento que así como hemos podido demostrar que cumplimos roles fundamentales, muy importantes y muy variados, como les mencionaba, la coordinación de sistemas clínicos, calidad, control de infecciones asociadas a la atención de salud, triage en un servicio de urgencia, también tenemos debilidad y tenemos que hacernos cargo de ello y poder ahora tomar esto como una oportunidad y trabajarlo. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. A continuación, doctora Mujica, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, decano, un gusto realmente saludarle a todos y también traigo los saludos de la rectora de la universidad, la profesora Zunidera. Realmente un gusto compartir esta tarde con todos ustedes. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido el o los principales desafíos que el personal de enfermería ha debido enfrentar en la atención de salud en el contexto de la pandemia, siendo el COVID-19 una enfermedad desconocida para los trabajadores de la salud en Paraguay? Y realmente para nosotros en Paraguay, si bien es cierto, tenemos excelentes resultados. Paraguay se destaca en el Cono Sur justamente por los resultados y por los bajos índices de mortalidad que tiene hasta la fecha. También es cierto que también enfrentamos desafíos igual que todos los países del mundo que estamos con esta situación. Al respecto, es importante mencionar que, como decía también la colega, la pandemia ha desnudado las debilidades de todos los sistemas de salud, entre ellos el déficit del número de profesionales, el número limitado de especialistas en el área de cuidados intensivos en mi país, justamente por la falta de reconocimiento financiero. Ha existido una migración a otras áreas, incluso también por motivos de salud propias al estrés. Además de ello, podemos mencionar también como uno de los desafíos el ratio versus el desempleo,
pues hemos visto en todos estos días que si bien la Organización Mundial de la Salud habla de un déficit de talentos humanos de enfermería y de que es necesario una mayor inversión en enfermería, sin embargo existe un número limitado de profesionales con empleabilidad en Paraguay. Y aún así existe lo que llamamos nosotros esta desigualdad social, que ciertamente es algo que también queda, digamos, de relieve ante esta situación y afecta a toda la disciplina, a la enfermería como disciplina, y además, pues, el riesgo que mencionaba la colega anteriormente, de enfrentar el temor, el miedo a la muerte, la exposición al riesgo de infección, y por otro lado también no solamente el miedo a la muerte propia, también está nuestra familia. Entonces son situaciones que engloban una serie de emociones, el número limitado de insumos para protección personal de los profesionales enfermeros es algo que también hemos visto en todas las esferas, y también Paraguay enfrenta esa situación. Sin embargo, es cierto que nosotros hoy tenemos un bajo índice de ocupación de camas en las unidades de cuidado intensivo. Tenemos una tasa de 3 muertes por millón de habitantes. Paraguay tiene 7 millones de habitantes. Y sin embargo, todavía vemos una constante, o sea, el riesgo es constante. Si bien es cierto, estamos avanzando nosotros hoy a una fase dentro de la cuarentena, que es la tercera fase, todavía sentimos que es una constante y que es un peligro que está presente. El desafío también para nosotros, o para mí, desde mi perspectiva, es justamente la mirada todavía y el tratamiento desde el punto de vista de la salud internacional y no así desde el punto de vista de la salud global. Si bien es cierto, nosotros hablamos de situaciones relacionadas a la frontera y al manejo fronterizo, justamente todavía los países están mirando desde sus gobiernos, desde la salud internacional y mirando sus límites, tratando esta situación de manera, digamos, desde lo que se establece en las relaciones internacionales como una nación. Sin embargo, probablemente si esto lo hubiéramos tratado en las áreas de frontera, en forma conjunta cada uno de los países, personalmente, también relacionado a los estudios que tengo sobre frontera, considero que podíamos haber tenido mejores resultados. Paraguay hoy ciertamente se encuentra con una situación muy positiva, pero también con un ligero aumento, y ciertamente estamos en un conversatorio, pero tal vez en algún momento me permitirían compartir una lámina para también, digamos, graficar solamente cuál es la situación actual. En ese sentido, decir que los desafíos están presentes en cada uno de nuestros países. No hay mucho cambio porque realmente lo que vemos es una baja inversión en el gasto público y principalmente una baja inversión en los sistemas de salud. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, si bien es cierto, desde varios años habla de lo que sería la salud universal, que después de unos años pasó a ser la cobertura universal, pero que existe una gran diferencia conceptual entre una y otra modalidad. Entonces ahí podemos ver justamente por qué hoy los sistemas de salud se encuentran debilitados y vulnerables ante esta situación, lo que realmente genera una revisión total de todos los aspectos desde el seno de la Organización Mundial de la Salud, que sabemos que es un ente intergubernamental. Y por cierto, allí se encuentran representados todos los gobiernos en el ámbito de la salud, en donde desde allí debería haber un cambio digamos, un cambio filosófico a lo que se refiere a la salud pública. Entonces los desafíos son varios y ciertamente el temor y la provisión de los insumos en forma oportuna para la protección de los profesionales de la salud, que como decían en otro espacio que estuve asistiendo,
Si un periodista justamente para desarrollar su labor necesita un micrófono, necesita una cámara, necesita una ropa o una indumentaria adecuada para el desarrollo de sus labores, pues bien, un profesional enfermero, un profesional de la salud necesita toda la indumentaria para el desarrollo propio y de manera que allí podamos hablar efectivamente de calidad de atención. Así que esto es de mi parte un poco con respecto a nuestra experiencia desde Paraguay. Muchas gracias, doctora Mujica. Por si acaso, si las expositoras quieren poner una diapositiva o algún documento que apoye su exposición, tienen la posibilidad de hacerlo, ¿ya? María Ángel Navarro, doctora María Ángel Navarro. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, buenas tardes, buenas noches. Para mí, buenas noches ya. Bueno, lo primero agradecer el poder estar con vosotros, tanto a Patricio como a ti, el haberme invitado, el haberme dado la posibilidad de poder compartir este tiempo con vosotros. Sabéis que para mí soy una casa más, mi segunda casa me atrevería a decir. Mi primera casa por nacimiento es España, pero Chile sabéis que le tengo un gran cariño y os quiero mucho, de verdad que sí. Bueno, sabéis que nosotros estamos ahora mismo en una fase que se llama normalidad, entre comillas, y bueno, y aquí estamos en España intentando. Te voy a ver hacer la cómo pregunta, conseguir. María Ángel. Sí, perfecto, gracias. ¿Ya? ¿Cómo enfrentaron el estrés? Espérate un poquito, déjame, voy a revisar. Acá estoy. ¿Qué opinión tienen respecto de ampliar el rol de las enfermeras en la atención primaria de salud, bajo el contexto de entregar mayor autonomía a las enfermeras en términos de su actuar profesional, mejorando con esto la calidad de atención en áreas vulnerables o zonas con escaso personal sanitario, o, lisa y llanamente, aumentar la capacidad de autonomía de las enfermeras en el nivel primario? Bueno, la pregunta, la verdad que agradezco esta pregunta, de verdad, porque os tengo que poner en antecedentes. Los últimos años estoy dedicada a la docencia, pero a raíz de todo esto de este tema del COVID, que estamos inmersos, pues desde el miércoles he comenzado me liberé un poquito, me reduje la carga horaria en la universidad y comencé el miércoles a trabajar en un centro de salud aquí en España. Voy a estar hasta el 30 de septiembre. O sea que estoy trabajando de lunes a viernes, de mañanas en un centro de salud, en primaria, y estoy viviendo la realidad de mis compañeros de primaria y de esta visión que puedo aportar y que pedís por mi parte. Deciros, la situación en España ha sido caótica. Quiero poneros en antecedentes de que nosotros partimos de que conocimos la situación de China, hicimos un poquito caso omiso. Se conocían poquitos datos, bueno, hicimos caso omiso. Luego vino la situación en Italia, como bien sabréis, que es el segundo caso fuerte que hubo, y la verdad que seguimos sin hacer caso. Y a nosotros nos llegó el 13 de marzo, comenzamos ese confinamiento y esa situación ya desbordada y que nos ha desbordado. Los datos oficiales hablan de en torno a unos 28.000 y pico fallecidos. Datos extraoficiales hablan de más de 48.000 fallecidos en España. Especial daño han tenido en los sitios de residencias de geriátricos. Ha sido devastador. Pero tengo que decir que la situación de la primaria, pese a que, como todos es bien conocido, el sistema universal de salud que tenemos en España es un sistema potente, o que creíamos potente, y con esta excusa me acuso como española de que pensábamos, como han dicho las dos compañeras que me han precedido, pues el hecho de que pensábamos que teníamos unos sistemas de salud capaces de responder ante determinadas cosas, y la verdad que es todo lo contrario, nos han desbordado totalmente, estamos desbordados. Incluso en esta fase de normalidad seguimos desbordados. Seguimos desbordados porque hay que volver a una normalidad y la gente tiene miedo, los profesionales siguen teniendo miedo y es muy complicado eso. Y pese a que se oigan noticias de que hay suficiente equipo de protección o suficientes materiales, hay veces que cuando uno ya está en la realidad
se da cuenta que hay carencias y que sigue habiendo carencias. Y es una pena, es una pena. En primaria, os tengo que decir que mi experiencia que estoy teniendo ahora, os tengo que decir que en España la primaria, al principio de esta pandemia, se dejó un poquito de lado. No se le dio la importancia que como figura potente que tiene dentro de nuestro sistema de salud en España, no se le dio esa fuerza, esa potencia. Y la verdad que los profesionales reivindicaban que por qué no se les estaba dejando poder aportar o poder llegar a ayudar en ese sentido. Os tengo que decir que todo se centró en atención hospitalaria, las residencias de ancianos se bloquearon y fue devastador lo que hubo allí porque no se trasladaron a centros hospitalarios, las muertes fueron tremendas, o sea, eso ha sido lo que escucháis en las noticias y más, o sea, es horrible, es una situación horrible, bastante mala. A partir de ahí, la primaria, cuando ya hemos comenzado esa fase de desescalada, que se llama, que en muchos países la estamos replicando, esa fase de desescalada, os tengo que comentar que está adquiriendo, digamos, el valor que yo creo que desde un principio podía haber asumido. Ese valor en el cual ahora estamos con la detección de brotes, ¿vale? Estamos con la detección de seguir esos brotes, ¿vale? De un seguimiento de esos brotes y una atención. Se está volviendo también a la normalidad, tanto en hospitalaria como en primaria, de la atención que se estaba llevando a cabo, aunque no dejaron, tal y como dicen todo lo que son colegios profesionales, etcétera, a nivel de enfermería, no se ha dejado nunca de una atención telefónica al paciente que tenemos asignados en nuestras consultas de primaria y en hospital también, en consultas externas que llamamos, etcétera. Y también determinada atención domiciliaria, ¿vale? Lo que son los domicilios. Pero actualmente estamos volviendo a la normalidad. Os puedo decir que mi tarea esta semana ha sido extracciones sanguíneas a primera hora de la mañana. La verdad que el número ha aumentado y va exponencialmente cada día aumentando, por lo tanto son pacientes crónicos o pacientes con una serie de atención especializada que necesitan una serie de controles y ya se están reanudando. También hemos vuelto a esos avisos cada vez más frecuentes, avisos domiciliarios, y se continúa con esa atención telefónica que estamos haciendo desde los centros de salud en nuestras consultas, ¿vale? Incluso ya estamos reabriendo las consultas de crónicos programados. Nosotros tenemos dentro de primaria tenemos una cartera de pacientes crónicos asignados con el médico de referencia de un cupo de pacientes y ya estamos reactivando las actividades cotidianas con ellos. Ellos acuden al centro de salud, con las medidas de seguridad, mascarilla, control de temperatura, etcétera, y ahí estamos intentando volver a esa pequeña normalidad. Creo que ahora la primaria se le está dando por el tema de los brotes y yo creo que por noticias estaréis un poquito al tanto, si no os comento, vamos ya por más de 50 y tantos casos de brotes en toda España, algunos bastante importantes. Ayer en Murcia ya se confirmó el primer fallecido después de todo lo importante que hubo, es decir, en la vuelta a la normalidad ya hubo el primer fallecido por COVID. Tenemos ya 3 hospitales en Murcia activados de nuevo para recepción pacientes COVID, ¿vale? Entonces, Murcia, como bien sabisteis cuando estuvisteis, Jorge y Patricio, es pequeñita, pero bueno, tenemos aquí hospitales de referencia y ahí están activados y están ya esas plantas activadas, generando ya protocolos para la vuelta a esa normalidad. Y la verdad que es complicado por el hecho de que ha sido una situación muy nueva, pese a que nosotros en España estamos ya un poquito habituados, ya sabéis que tuvimos ébola, gripe A, estamos habituados a determinadas situaciones epidemiológicas importantes en las que hemos tenido que estar alerta, equipos multidisciplinares, enfermería es una voz muy importante entonces, dentro de estos equipos. Entonces, pues la verdad que pese a ello nos ha venido esta situación, como en todos los países, como en todo, nos ha venido demasiado grande esta situación. Esperemos continuar controlando estos brotes. La verdad que no es la situación que tuvimos en el mes de marzo y abril y mayo, la verdad que no, pero la verdad que la gente pues tiene ese temor y los profesionales pues también tienen ese temor. Y os puedo decir que estamos como todos los países, seguimos teniendo a veces carencias de material y carencia de cosas, o sea que la cosa pues vamos ahí poco a poco, esperemos conseguirlo. Muchas gracias, María Ángel. Tenemos 5 minutos para que alguna de las expositoras quisiera, si quisiera, profundizar alguno de los temas. Tienen un tiempito corto como para hacerlo.
Bueno, si me permite, me gustaría compartir una lámina y de ese modo justamente mostrar algunas experiencias nuestras en Paraguay. Básicamente para conocer un poco nuestra situación, nada más, poder compartir un poco con ustedes en este momento. A la fecha, justamente 3 de julio, podemos observar que tenemos 2.349 casos confirmados, de los cuales tenemos 1.113 casos recuperados. Hasta la fecha, 19 personas fallecidas, y además de ello podemos hablar nosotros de lo que sería justamente el número de internados a la fecha, 32 personas, y de las cuales 4 personas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Al hablar justamente de las acciones, podemos mencionar y compartir con ustedes que en febrero fuimos uno de los primeros países a cerrar justamente la frontera con relación a las personas, a los vuelos provenientes de China, y también mencionar que tenemos un tráfico limitado aéreo. Por otro lado, desde el 11 de marzo se han tomado medidas con relación a la cuarentena parcial. Eso implica justamente el cierre de las actividades académicas en todos los niveles, dentro del marco de la presencialidad, y por otro lado la cuarentena total con el confinamiento estricto a partir del 20 de marzo. Actualmente nosotros nos encontramos en lo que sería la cuarentena inteligente fase 3. Si bien es cierto, dentro del país también tenemos ciudades que se encuentran en lo que sería la fase 2, y algunos retrocesos. Igualmente se dan situaciones en donde justamente existen algunas restricciones en este sentido. Y por otro lado, con relación a los principales desafíos que encontramos en este momento, también destacar, digamos, algunas medidas que fueron tomadas, y esto justamente implicó un trabajo también en equipo. Me gustaría resaltar en ese sentido que también el Ministerio de Salud en nuestro país, desde un primer momento, ha convocado también a las universidades a participar de lo que sería el comité asesor, donde se realizan la toma de las decisiones a nivel nacional. Y por otro lado también, ciertamente nosotros hablamos de situaciones que, como decimos, de reflexión general que estamos dando a nivel mundial. Sin embargo, para nosotros hoy una de las situaciones más preocupantes en el país es la reactivación económica, puesto que esta cuarentena ha conllevado justamente a una alta tasa de desempleo y también el cierre de una gran cantidad de empresas. Esto es justamente el efecto colateral de lo que sería la cuarentena, e implica, digamos, una serie de situaciones que conlleva también a un desafío. Ciertamente hoy todos los países estamos, como se dice, en una vanguardia permanente, porque mientras no tengamos una vacuna, va a ser muy difícil avanzar en este sentido. Y además de ello, mencionar que también existen varias situaciones que hoy nos estamos planteando nuevamente, y en ese sentido la apertura de las fronteras es un tema que también nos preocupa. Nosotros tenemos 1.300 kilómetros de frontera con el Brasil. El Brasil justamente se encuentra en una situación delicada, y esto también conlleva, digamos, algunas limitaciones económicas para nuestro país. La preocupación es una constante. El temor es algo que está en todos los lugares, ciertamente el riesgo es continuo. Realmente, como son las últimas palabras de este conversatorio, decir que felicito a los organizadores por este momento, porque me parece fundamental la comunicación. Si bien es cierto, existen fronteras que limitan un país de otro, pero pienso que esta situación también trae lecciones aprendidas, y para mí una de ellas justamente tiene relación
con la comunicación entre pares, de manera que podamos establecer alianzas estratégicas que nos puedan conducir a un mejor futuro y más sostenible. También la otra reflexión sería justamente establecer una plataforma política que pueda conducir al aumento del gasto público, principalmente a la salud pública. Entonces, de mi parte, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctora Mujica. Jorge, Pasamos a la segunda ronda. Si me permitiera, Jorge, ¿Sí? podría decir unas palabras, si me permite, Jorge. Mira, me gustaría destacar unos datos que tanto la Organización Mundial de la Salud como el Consejo Internacional de Enfermería, etcétera, y distintos colegios profesionales hay que destacar y hay que poner un poquito los pies en la tierra. Estamos hablando de que a nivel mundial hay más de 50.000 profesionales sanitarios que se han infectado en esta pandemia por falta de equipos, por la falta de previsión o por la situación desbordante que hemos tenido. Y tenemos que hablar de 600 enfermeras que han fallecido en todo el mundo, aproximadamente. Estamos hablando de esto. Yo he conseguido datos que en España son aproximadamente 5 enfermeras a fecha del mes de junio. Os tengo que decir que cuesta muchísimo conseguir datos en España. Cuesta muchísimo conseguir, la verdad que Nancy, me ha gustado mucho poder saber determinados colectivos que forman parte de vuestro comité de expertos dentro del gobierno que están asesorando para afrontar esta pandemia. En España ha sido imposible conocer estos datos, lo mismo que es imposible conocer el número real de fallecidos o el número real de profesionales sanitarios. Nos han contabilizado, por ejemplo, 10 farmacéuticos fallecidos a nivel de España, los farmacéuticos se han olvidado de ellos, distintas profesiones que somos un equipo multidisciplinar en este trato de la salud. Entonces está siendo desbordante. En este sentido está siendo muy complicado por esa falta de previsión o de atención. No obstante, hemos estado ahí. Hemos estado trabajando, hemos estado cumpliendo como enfermeros y el resto de profesiones afines exactamente igual. Hemos expuesto nuestras vidas, nuestras familias, nuestra salud para poder estar ahí, para poder sobrellevar esta terrible pandemia. Me gustaría decir también que los brotes que estamos teniendo en España están siendo de casos importados. Os digo porque vamos un poquito en adelantado con la fase de normalidad, de nueva normalidad a nivel de vosotros, tanto de Chile como de Paraguay. Entonces, deciros que son casos importados los que estamos teniendo, estos rebrotes. Hay que tener mucho cuidado con las fronteras. Nancy lo decía, esa extensión de fronteras. Aquí no está pasando igual. Nosotros tenemos la inmigración procedente de África, Marruecos, Senegal, etcétera, y vienen infectados. O sea, estamos recibiendo a nivel de fin de semana más de 500.000 inmigrantes infectados, la gran mayoría de ellos. O sea, imaginaros los rebrotes que estamos teniendo por la zona sur de España, sobre todo, ¿vale? En ese sentido. Y la reactivación económica en España está siendo también muy dura. Nosotros ya veníamos de una crisis, las cuales hubo recortes de personal desde el año 2008, recortes de personal sanitario, que lo hemos visto ahora. Esos recortes siguen estando y están muy acusados, son muy acusados en ese sentido. Y a nivel económico y estatal, pues está pasando como en nuestros países, exactamente igual, cerrando muchas empresas. Nosotros tenemos por ley, hemos tenido lo que se llama los ERTE, digamos que el Estado se ha hecho cargo de los pagos hasta el 30 de septiembre, han conseguido un acuerdo, pero a partir del 30 de septiembre hay muchas familias que están en pobreza total y absoluta. Yo creo que vamos a terminar por desaparecer la clase media y vamos a dar un retroceso terrible en cuanto a nivel económico en la gran mayoría de los países que estamos afectados en este sentido. Muchas gracias, Jorge. No me dilato más. Gracias. Decano, regáleme a mí 5 minutos, por favor, o 2 minutos para darle término a lo que comentaba la doctora. Efectivamente, como para cerrar el tema que estamos conversando, efectivamente, uno de los temas importantes que también hemos vivido acá en Chile, y yo me imagino y estoy segura que también ha sido en sus países, es el tema de la salud mental. La salud mental de nuestros profesionales está terriblemente dañada y tenemos que hacernos cargo de eso. Quizás todavía no es el momento, pero va a llegar un momento en que sí vamos a tener que ahora echar a la práctica todas las teorías que conocemos, ¿verdad?, de enfermería en cuanto al autocuidado y ya sacarla de los libros y responder a ello. Creo que es una responsabilidad. Cuando hablamos de la dignidad del paciente, la humanización hacia el paciente, también tenemos que hablar de humanización y de la consideración humana que tenemos que tener también con nuestros pares. El vivir que se nos muera un colega
es algo terrible. Un compañero de trabajo es una situación que de verdad nos va a marcar para toda la vida. Nosotros ahora ya estamos mucho más en la academia, sin embargo, tenemos cercanía de nuestros hospitales, nuestros lugares de práctica clínica, y es terrible tener esa información. Y cuando buscamos trabajar en base a la dignidad del paciente y la humanización, creo que no se nos puede olvidar considerar el tema del autocuidado para con nosotros mismos. Gracias, María José. Pasamos a la segunda ronda de preguntas. María José, ¿cuáles fueron las medidas inmediatas que adoptamos en Chile y o en nuestra región para adecuar el servicio de atención de enfermería a pacientes COVID? ¿Y cómo evalúa usted este resultado? Esta pregunta la verdad es que la asocio bastante a la primera. Siento que uno de los requerimientos que hemos tenido como sistema de salud ha sido esta replanificación, porque siento que nuevamente estamos actuando en respuesta al problema que ya tenemos presente. La reorganización del personal, cuando no está capacitado para atender, por ejemplo, pediatras están atendiendo hoy día pacientes adultos en nuestro hospital, las UCIs pediátricas se están llenando con pacientes adultos, personal que es de atención primaria ha tenido que cambiar de nivel de atención de trabajo cuando no tiene la expertise para hacerlo. Efectivamente, en un momento de respuesta tan crítico como el que hemos tenido que abordar, ha sido necesario. Sin embargo, creo que aquí aparece nuevamente una de las falencias en que los sistemas de salud no están capacitados y no están dotados en su máximo esplendor, porque si bien nosotros hemos podido hacer estudios, incluso en Chile, de la alta carga laboral que tiene enfermería hoy en día, no hemos sido capaces, pese a estos trabajos que son muy buenos trabajos, que han hecho enfermeras chilenas, académicas, donde se demuestra a través de la categorización de los pacientes que sin duda falta personal. No es que no tengamos profesionales, porque hoy en día sí han salido muchos más profesionales de enfermería, sin embargo las capacidades y las oportunidades que dan, sobre todo específicamente el sistema público, aunque también de alguna manera el privado, pone límites. Y pone límites que hoy día se están dando cuenta y se están demostrando de que efectivamente falta potenciar en cuanto a recursos humanos y también recursos económicos dotar a los hospitales y a los centros de atención primaria. Atención primaria, por ejemplo, hoy día debería estar liderando todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica. Estoy segura que si hubiéramos estado tan preparados como pensábamos quizás que estábamos, no tendríamos la condición y la situación que tenemos hoy día. Y es por eso que hoy día sí tenemos que ponernos la camiseta como haciéndonos cargo de nuestro rol. Y efectivamente todo lo que teníamos en mente, que teníamos que hacer en algún minuto de crisis y que no hemos sido capaces hoy día de responder a ello, nos vamos a tener que hacer cargo de alguna manera y mejorar todo nuestro sistema. Siento que todavía hay falencias y todavía hay harto que podemos hacer como profesionales enfermeros. Gracias, María José. Nancy, ¿Sí? señale qué aspectos consideraría mejorar o incorporar en la formación de pregrado de enfermeros o enfermeras para fortalecer el perfil profesional en concordancia con los actuales requerimientos de los servicios de salud en su región o país. Bueno, al respecto, desde el punto de vista del área del conocimiento científico, profesional, desde mi perspectiva, los profesionales enfermeros tienen una muy buena formación, han, digamos, desarrollado capacidades y han demostrado justamente que pueden enfrentar esta situación, que han tenido presente, también señalando que hoy, ¿verdad?, en nuestro país, hasta la fecha no hemos tenido tampoco una gran cantidad de infectados, pero sin embargo han demostrado en cada una de las situaciones que han podido, digamos, sobrellevar las situaciones. Más bien, desde mi perspectiva, sería necesario fortalecer lo que sería el área del conocimiento científico complementario.
Y allí, ¿verdad? Personalmente yo trabajaría en lo que es justamente geopolítica, inteligencia artificial y salud global. Por supuesto, emprendedurismo, porque bueno, estas situaciones son situaciones que nos conlleva a reflexiones importantes, como decía antes, que si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud habla de una situación de déficit de talentos humanos, de enfermería a nivel mundial. Sin embargo, en mi país, nosotros tenemos un alto índice de desempleo, mientras que existen necesidades que se dan en los servicios de salud y además de ello vemos que hoy el profesional enfermero ha desarrollado una serie de capacidades que en realidad lo que necesita es, digamos, el desarrollo autónomo en el ámbito privado para poder justamente demostrar todas esas capacidades. Considero que fortalecer todo lo relacionado a la práctica avanzada en mi país, que sinceramente nosotros aquí no lo tenemos implementado, digamos, es algo que sí para nosotros es importante. Probablemente eso, ¿verdad? También lo trabajaría en la universidad, poder, digamos, abordar desde el pregrado aspectos claves, pero también aspectos políticos, porque pienso que si hoy los sistemas de salud están como están, vuelvo a decir que existe una macroestructura y también filosófica que va más allá de temas locales o temas, por decir así, específicos. Existe realmente toda una estructura que abordar y efectivamente tendríamos que dar un tratamiento probablemente desde el Consejo Internacional de Enfermeras a nivel mundial y hacer este análisis y poder justamente desarrollar aquellas capacidades o competencias en esos ámbitos que nos pueden colocar justamente en lugares estratégicos en la toma de decisión. Porque pienso que muchas situaciones están ocurriendo porque los enfermeros probablemente no están en esos lugares. ¿En donde se toman las decisiones? Para ello es necesario el desarrollo político y por supuesto la geopolítica para entender cómo funcionan los diferentes países y de esa forma también lograr una mayor contribución en la atención primaria de salud y por ende en la salud de la población, que de hecho en muchos países la práctica avanzada nace justamente para contribuir a la salud de la población y esto efectivamente fue demostrado, que con su implementación ha mejorado la salud de la población y, digamos, el desarrollo de las áreas de atención primaria de salud también se vieron, digamos, beneficiados. Entonces considero que es necesario empezar a trabajar otras áreas. No veo las necesidades, no veo necesidades personalmente en el área disciplinar propiamente con relación al área del conocimiento científico profesional, pero sí en el área complementaria. Eso sería de mi parte, decano. Gracias, Nancy. Doctora Navarro, ¿cómo enfrentaron el estrés psicológico tras la pérdida de colegas? Principalmente, ¿qué producto de la labor fueron contagiados y fallecieron? O sea, ¿cómo ustedes enfrentaron esta situación como colegio de enfermeras, como enfermeras desde la parte universitaria, y cómo se han dado el ánimo y han permitido que personas como tú, por ejemplo, salgan de la academia y se vaya a atender gente en la atención primaria? Sí, es verdad. Bueno, la verdad que aquí dentro de lo que es dentro de lo que es España tenemos el Consejo General de Enfermería, que digamos coordina los distintos colegios que hay por las comunidades autónomas, por las distintas comunidades autónomas de España, en las cuales son las que digamos organizan y gestionan todo lo que es el tema referente a la enfermería, a la atención, a los protocolos, actuaciones, todo el nivel de enfermería. Para nosotros ha sido muy duro por parte de enfermería
En la universidad, como muchos de vosotros estáis y continuamos todavía, ahora nos estamos empezando a iniciar en lo que es el trabajo presencial, pero con cupos limitados, no todos los días, el hecho de que estamos con teletrabajo con los alumnos, ha habido que adaptar toda esa situación, ha habido que, pues eso, atender esos primeros meses, durante marzo, abril, mayo, sobre todo esa inquietud. Nosotros ahora mismo estamos finalizando cursos y ha habido que atender a los alumnos en cuanto a esa intranquilidad que ellos han tenido, esa inquietud de qué iba a pasar. O sea, es que esto no lo habían vivido nunca, esto no lo hemos vivido nunca, ha sido una situación que jamás se ha vivido. Por lo tanto, los alumnos estaban totalmente perdidos, angustiados. Ha sido una situación muy dramática en ese sentido. Hemos intentado ir mejorando toda nuestra aplicación de videoconferencia, de trato, de contacto con el alumno, de mantener una normalidad en sus clases, en sus prácticas. Bueno, las prácticas se suspendieron, pero se han hecho actividades de simulación virtual para poder estar realizando como si estuvieran en un hospital, gracias a esa simulación, gracias a esa mejora que hemos tenido en los últimos años en nuestros planes de estudio, en nuestras universidades, a nivel de todo el mundo. Ya me atrevo a decir, a nivel de todo el mundo tenemos esa ventaja de la simulación. Y a nivel de la universidad ha sido eso. En esos meses trabajando en esta videoconferencia y viendo que se acercaba el final de nuestro curso, fue cuando a mí me cambió el chip y dije, necesito implicarme en algo más, necesito hacer algo más y cambiar a esta parte del asistencial para poder vivir y poder transmitir en un momento determinado, como me está ocurriendo ahora con vosotros, esta vivencia. Y sobre todo he podido ver ahora cómo están los compañeros, están realmente agotados, ha sido una situación agotadora, están con verdadero pánico de ver determinadas conductas de la gente porque no se ha visto la realidad. O sea, lo que yo os acabo de decir de 600 enfermeras, eso no se ha visto, eso tú lo ves en las noticias del Consejo Internacional de Enfermería, pero una persona de a pie no se mete para ver esas noticias. Entonces no se ha visto la realidad, no se ha visto como en media hora un paciente se te muere de COVID, como un paciente, no un paciente mayor, un paciente de nuestra edad, un paciente joven. Entonces no se han visto determinadas imágenes para sensibilizar, entonces se ven determinadas conductas que a los profesionales nos aterran porque hemos estado ahí en primera línea en ese sentido. Psicológicamente hay protocolos de actuación dentro de cada hospital o área de salud, hay equipos psicológicos que están apoyando a estas personas. Constantemente han salido proyectos de investigación, tanto desde las universidades en coordinación con los centros hospitalarios, en los cuales se ha estado evaluando a través de encuestas cómo está viviendo el personal para poder seguir afrontando y generando esos protocolos post y de afrontamiento ante la muerte de un compañero, ante las situaciones que han tenido que separarse de sus familias para poder seguir en la vida asistencial, en el mundo asistencial, y la verdad que ha sido realmente duro en ese sentido. Y ahora mismo estamos trabajando en esos protocolos post de atención mental, como María José hacía en esos minutos que ha tenido después de la primera ronda, el hecho de la importancia de ese autocuidado y del cuidado a los demás y de cómo gestionar esas situaciones, esas emociones que hemos vivido tan tremendas de ver esos números. Os puedo decir que es que nosotros hablamos de 28.000 fallecidos oficialmente, pero es que os estoy hablando de más de 48.000. Es que eran 500, 900, 1.000 fallecidos al día en toda España. O sea, eso ha sido brutal, ha sido terrible. Y entonces ahora mismo estamos con el post. Los compañeros tienen realmente miedo, pánico a lo que se ha vivido y a que se vuelva a vivir lo mismo. Y bueno, estamos en esa atención psicológica post. En la universidad, volviendo a la normalidad, afortunadamente con limitaciones de aforo, como solemos decir, pero intentando volver a la normalidad. Ya el día 1 de julio, este miércoles, comenzaron algunas prácticas ya en centros hospitalarios muy puntuales, eran como una especie de recuperaciones que tenían que hacer determinados alumnos, y hemos vuelto un poquito a la normalidad en lo que son los centros hospitalarios para acoger alumnos en prácticas, pero ya os digo, un número muy limitado, no los grandes volúmenes que estábamos trabajando previamente a todo esto. Una semana antes del día 16 de marzo fue cuando se suspendieron a nivel de toda España los rotativos prácticos, los rotatorios prácticos de los alumnos. Entonces, desde una semana antes del 16 de marzo estamos con los alumnos todos en casa, trabajando virtualmente, etcétera. Y los profesionales, pues
pues con este post tan duro y tan difícil. Y atención psicológica, eso sí, en España sí que ahí sí puedo decir que hay buenos equipos, buena coordinación ahí con psicología para atender a estos profesionales. Gracias, decano. Gracias María Ángel. Bueno, hemos escuchado cosas muy variadas y rescatables todas, por cierto, desde la misma disciplina con diferentes realidades. Revisamos los currículum de enfermería de Paraguay, de Murcia y de Chile, y nosotros estamos entrando en un proceso de innovación curricular muy interesante y muy profundo. Tomamos parte de las experiencias de ustedes de Murcia y también de Paraguay para poder hacer esta innovación curricular de la Escuela de Enfermería. Hemos escuchado educación continua, evidencia científica, investigación, profundizar la investigación en enfermería. Hemos escuchado la realidad de Paraguay, cómo la enfermera le falta escalar dentro de los niveles decisorios en salud, cómo hoy día faltan enfermeras o enfermeros que estén en Ceremi, en el Ministerio de Salud, en lugares como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, cómo la enfermera y el enfermero, y eso es un desafío para las actuales y las futuras generaciones. ¿Cómo la enfermera puede lograr mayor autonomía en el saber hacer y en el actuar en la atención primaria? Porque estas cosas, este estilo de vida probablemente en muchos aspectos llegó para quedarse. Pasamos de un modelo biopsicosocial a un modelo biomédico a un modelo biopsicosocial. ¿Cómo la realidad de las fronteras puede condicionar mejores o mayores resultados respecto de una pandemia tan severa, tan grave como la que estamos viviendo en todo el mundo, y es la realidad de Paraguay? ¿Cómo vemos menguado los servicios de salud a un servicio de salud poderoso como nosotros los conocimos en Murcia? Se han visto vulnerados gracias a esta pandemia. Por lo tanto, la focalización en la atención terciaria parece ser que no es de las mejores estrategias. Solamente la focalización en la atención terciaria no es. Nosotros tenemos más de 3.000 ventiladores. Hoy día se compran 90, mañana hay 90 más. Entonces es un cosismo que vamos a llegar a 4.000 ventiladores, pero tenemos más de 6.000 muertos en Chile, que para la población es muchísimo, y probablemente por millón de habitantes alcanzamos la realidad española. Entonces, ¿cómo y por qué Paraguay, por ejemplo, tiene 34 pacientes en UTI y tiene 16 muertos? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, por eso invitamos a Nancy Mujica. La atención primaria, liderar la vigilancia epidemiológica. No lo hizo durante la primera, parece que no creímos que esto iba a ocurrir, o no le dimos los roles suficientes y necesarios, o las enfermeras o enfermeros de la atención primaria no tomaron el rol que corresponde. Muchos son directores de centros de salud familiar, muchos son directores, han logrado escalar en los niveles de poder. Existen subdirecciones de enfermería en los hospitales en Chile, pero no hemos visto enfermeros líderes en este proceso, a pesar del gran trabajo operativo que están haciendo como primera línea en los hospitales. Se habló de inteligencia artificial, globalización, cambio filosófico. Van a venir cambios filosóficos respecto a las consecuencias que esta cosa está causando desde el punto de vista biológico, psicológico, social. Y por cierto, eso va a tener que condicionar una manera diferente en la formación de enfermeros y enfermeras. Entonces, en ese sentido, la última pregunta, y que tengo y ahí es libre la participación, si quieren podemos seguir el mismo orden, y dice, ¿de qué manera, desde la visión profesional, disciplinar, las medidas de regreso a la, entre comillas, nueva normalidad
que impulsan los respectivos gobiernos en España, Paraguay y Chile, se debería hacer? ¿Cómo desde la mirada de enfermería? Porque aquí viene una pregunta que hizo Cristian Cornejo en el chat, y que dice: ¿cómo las expositoras, con su experiencia respecto a lo que han vivido en sus respectivos países con la pandemia, cuál es la importancia que se presenta hoy a nivel interdisciplinario para encontrar soluciones? ¿Y sus instituciones están trabajando en ello? Algo mencionó María Ángel respecto a cómo los estudiantes están volviendo a la práctica clínica, en un país que ya tiene una curva distinta a los países de América Latina. Nosotros estamos entrando probablemente en una meseta, ustedes vienen bajándose y van a tener brotes y rebrotes, mientras no exista remedio, mientras no exista vacuna. Entonces, esta pregunta, por favor, me gustaría, partiendo con María José, que contestáramos desde la perspectiva disciplinar, desde la experiencia. ¿Cómo vamos a volver a la normalidad, tanto en las aulas como al mundo asistencial? Porque en el mundo asistencial hoy día es COVID. O sea, hoy día no se están atendiendo los cánceres, no se están atendiendo los hipertensos, los diabéticos. ¿Para qué te digo otras enfermedades raras? Y hoy día nadie podría alegar, porque hay gente que se está muriendo de COVID. Sí, pero vamos a volver a una normalidad, vamos a tener una gran cantidad de pacientes que ver que los hemos postergado. Las listas de espera GES, no GES, han aumentado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿cómo ustedes ven este acercamiento a la normalidad y cómo darían una receta desde la perspectiva disciplinar? María José. A ver, tengo dos visiones, lamentablemente. Hay una visión que me gustaría poder dar y pensar de mi país. Siento que lo ideal sería que nosotros como población estuviéramos tan capacitados de ser dirigidos por las personas que saben. Pensando en que el que sabe nos está dando una sola línea de información clara, precisa, con límites, con información real, valedera, ¿verdad? Y nosotros acatar y organizarnos cumpliendo las normativas que el sistema de salud o que el ministerio nos indicase. Sabemos que nuestra población chilena somos un poco porfiados, no respondemos mucho a las normativas cuando se está explicando el porqué. Acá cuando nosotros partimos la cuarentena, empezamos con una cuarentena que era dinámica y que era parcelada por comunas. Y hasta ese entonces teníamos un desorden que hizo finalmente que tuviéramos la condición que tenemos hoy día epidemiológica en nuestro país. Sin embargo, cuando el tema se puso más serio y cuando ya vimos que esto se estaba desbordando, se empezaron a cambiar estas medidas. Y voy más allá de lo político. Voy a que necesitamos como país entender que nosotros tenemos que acatar normativas, no porque haya una ley, no porque haya un militar controlando en la esquina y no porque antes nos controlaban una vez y salíamos y hoy día podemos salir a comprar y nos controlan 3 veces. Siento que eso también es una labor de nosotros como educadores. Yo trato de transmitírselo a nuestros alumnos, la verdad. No necesitamos, de hecho hoy día lo conversamos en una reunión con un grupo de ellos, no necesitamos una ley, un carabinero para poder cumplir una norma. Si nosotros logramos comprender como población que se nos está entregando una instrucción que es válida, que es certera, que me asegura que voy a estar más sano, que voy a tener menor riesgo de infectarme, debo acatarlo. Y no necesito un control más allá. Ahora siento que para ello tenemos una labor desde lo político, desde lo educacional, una labor desde los jardines infantiles, ¿verdad? Es una labor larga. Por ahora siento que todavía tenemos que tener un orden, una instrucción clara desde el gobierno en este caso, y desde el Ministerio de Salud específicamente,
que sea muy claro y muy definido. Ya no podemos correr más riesgos, ya estamos en una situación crítica, no podemos intentar una propuesta, tenemos que ser muy precisos y concisos para las políticas públicas. Las políticas públicas van en relación a los determinantes y son temas que hemos hablado tanto en tantas oportunidades y cuando los tenemos que llevar a la realidad y a la práctica nos olvidamos. Tenemos que nuestra salud alinearla a las condiciones, a la realidad de nuestra población. No podemos dar una instrucción de no salir y no salir porque no hay que salir, si yo sé que hay gente que no tiene para comer y que tiene que salir a trabajar. Tenemos que hacernos responsables también de esas situaciones, pero para ello hay que organizar, normar por ahora, y en un futuro me imagino que el día de mañana vamos a tener una población más educada, más formada, y que acate normativa solamente porque entiende el concepto que hay detrás, y no porque haya alguien que esté castigando. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. Nancy. Sí, muchas gracias. Al respecto, yo podría decir que claramente considero que el regreso a la normalidad debe ser gradual, debe ser en forma sostenida y, como decimos en nuestro país, pasos lentos pero pasos seguros, y ciertamente la educación, las campañas educacionales dirigidas a toda la población sobre las pautas de protección social, protección y también distanciamiento social son clave en este proceso. Y bueno, allí creo que todas las universidades tenemos un papel preponderante y relevante. Creo que en Paraguay también las universidades han hecho varias campañas educacionales desde el principio. Hubo un trabajo, una alianza estratégica del Ministerio de Salud con las universidades, en donde cada una justamente realizaba los videos tutoriales sobre cada una de las situaciones y en forma articulada. Considero que lo clave es avanzar con esas alianzas, no apurarse, decimos nosotros aquí, hacerlo en forma lenta y sostenida, entender que, bueno, hay situaciones que se recuperan, pero la vida no se recupera. Entonces, eso es algo que no podemos obviar. Y por otro lado, con respecto a la pregunta de Cristian, que él hablaba sobre justamente el trabajo multidisciplinario, recordaba mientras se formulaba esa pregunta, que justamente esto también trajo a colación el fortalecimiento del trabajo en equipo. Ciertamente en estos años se ha debilitado y cada uno de los profesionales hemos, si bien es cierto, avanzado en forma disciplinar, pero al menos en mi país, en forma multidisciplinar, no así. Pienso que esta circunstancia fortaleció los trabajos en equipo de las diferentes disciplinas, y al respecto justamente mencionar que hoy por hoy, digamos que el gremio médico está justamente logrando la jubilación médica, la ley de jubilación médica que ellos no tenían. Hubo un apoyo hacia su pedido. Los enfermeros sí contamos con una jubilación, ya tenemos varios años a través de nuestra ley profesional. Y por otro lado, hoy la enfermería está justamente con un proyecto de carrera profesional que se basa en el reconocimiento de la formación y también de la experiencia y del servicio y de los años de servicio en cada, digamos, institución. Entonces, puedo destacar que esto ha sido, digamos, ha puesto de relieve situaciones que anteriormente eran probablemente invisibles, pero que hoy realmente nos damos cuenta que la única forma de avanzar es hacerlo en equipo y dejar de lado ciertas diferencias, ciertamente dentro del marco del respeto y haciendo cada uno lo que le corresponde de acuerdo a su rol. Entonces, eso es lo fundamental, diría yo, de manera a que podamos avanzar. Por supuesto, los medios de prensa son clave en este proceso, y en ese sentido ha sido fundamental para nosotros que desde allí, digamos, se pueda también transmitir una información de manera a tener una unidad de criterio.
Entonces, eso puedo compartir con ustedes también en base a nuestra experiencia hasta hoy. Recalcar que si bien es cierto, hay avances importantes, sentimos que ciertamente el riesgo es permanente. Así que muchas gracias. Gracias, Nancy. María Ángeles. Bueno, deciros que nuestra situación, como María José ha dicho al principio, en Chile fue distinto. Hicisteis ese principio de confinamiento selectivo por comuna. La verdad que nosotros aquí hasta el 16 de marzo, que se declaró el estado de alarma, como indica nuestra Constitución, que la declaró el Gobierno, las comunidades autónomas perdieron las competencias en cuanto a toda materia de control sanitario, fiscal, de seguridad, etcétera. Lo asumió el Estado como Gobierno central. Previamente a esto se seguía una vida normal que se celebraron numerosos eventos multitudinarios como el 8M, el Día Internacional de la Mujer, en las cuales pues ahí hubo en Madrid pues lo tremendo que se ha vivido la situación en determinadas capitales de España. Deciros que a partir del 21 de junio ya hemos salido del estado de alarma. Las comunidades autónomas han retomado, digamos, el control, están actuando en ese control de brote, en esa fiscalización, en ese control, y se está dejando también y se está intentando concienciar, como bien también decía María José y Nancy, sobre todo pues que la población tiene que ser consciente de determinadas medidas de distanciamiento, de seguridad, de medidas de higiene, etcétera, y que todos tenemos que formar unir esos granitos de arena para poder llegar a un buen puerto, que es el control de esta situación, hasta que no llegue un remedio. Entonces, pues tenemos que intentar concienciar a esa población. Sabemos por Alma-Ata, por la conferencia de Alma-Ata, que la educación sanitaria y a nivel de enfermería ha sido un gran fracaso. Gran fracaso porque a veces no sabemos transmitir. No todo el mundo sabe transmitir. Eso somos conscientes. Las personas que estamos en la universidad, pues hay personas que son grandes investigadores pero no saben transmitir. Hay gente que está en la asistencial que son grandes asistenciales pero no saben transmitir. Y ha sido un gran problema la educación, y yo creo que está siendo a nivel mundial un gran problema el llegar a transmitir determinada información y esa educación tan necesaria en este momento. La gente ahora mismo, al principio estaba muy asustada, ahora mismo aquí en España estamos muy relajados todos y de ahí se está viendo los brotes. Por favor, tomar nota en vuestros países cuando volváis a esos periodos de normalidad, por favor, tomar nota, porque la laxitud que estamos teniendo está siendo tremendo. A mí me da pánico, y sobre todo en la gente joven, los que más deberían de estar más concienciados, esa gente joven, la verdad que está costando mucho, y nosotros somos los que tenemos en la universidad esos jóvenes. Ellos transmitían esa intranquilidad de que iba a pasar, pues yo les decía, tranquilidad, estamos en un estado de alarma, el mundo se ha parado. Pues se ha parado las prácticas, se han parado, ya se retomará. Tranquilidad, si vais a acabar vuestra carrera, vais a trabajar, vais a llegar a ser grandes profesionales, pero ahora mismo pues se ha parado el mundo. Seamos conscientes de eso. Hay que ser, ante todo, conscientes de esa realidad de que el mundo pues se ha parado. Pues se ha parado porque ha sido una situación que jamás, en más de 100 años de historia, nunca se había vivido. Pero hay que ser conscientes de eso. No hay que hacer drama no, es que ha pasado, se ha parado. Nosotros ahora con esta normalidad, las comunidades autónomas, la verdad que yo creo que están haciendo una buena tarea ahora, y creo que el gobierno ahí se blindó demasiado, nuestro gobierno español se blindó demasiado y no dejó participar a las distintas comunidades o a determinados colectivos que dieran esa importancia, por el hecho de que ahora estamos viendo que las comunidades son los que realmente ven la situación. No es lo mismo el norte de España que el sur, no estamos viviendo la misma realidad de la vuelta a la normalidad, y en los distintos países, Chile tan extenso, Paraguay igual, las realidades tenemos que ser conscientes de ellas para poder aportar soluciones a la realidad. Yo no necesito adaptarme a la realidad de Madrid, porque yo no estoy en Madrid, yo estoy en Murcia. Tengo que saber mi realidad, y mi población tiene que ser consciente de mi realidad. Mis alumnos tienen que ser conscientes de la realidad de Murcia en ese sentido. Entonces tenemos que ser conscientes de esa realidad. Para mí, los pies en el suelo, en la tierra, son fundamentales. Enfermería. En España yo pensaba la potencia de nuestro sistema de salud universal, muy, muy, muy tocado desde el año 2008 con la crisis, que no se había recuperado.
lógicamente, y se ha visto ahora, pero tremendo. Y ahora mismo pues vemos que tenemos que empezar ahí a seguir trabajando con fuerza, no perder ese empeño, a seguir trabajando inter y multidisciplinar, no olvidar a nadie, no dejar a nadie ahí, implicar a la población y que seamos conscientes de eso, de esa gran importancia que tenemos todos. Y muy poco más deciros en ese sentido. La verdad que para mí ha sido un honor poder decir pues cómo nos sentimos en España con la terrible situación que hemos vivido y con lo que todavía nos estamos enfrentando, y deciros pues que vosotros estáis en esa fase, como bien ha dicho Jorge, en esa fase subiendo o en meseta. Nosotros estamos en bajada y haciendo pequeñas subidas. Y bueno, intentemos pues unir nuestras experiencias y sobre todo nosotros también éramos muy reacios a la realidad de China, a la realidad de Italia, que estaba aquí al lado de España. Nosotros no nos iba a pasar nunca, porque nosotros en España pues somos los mejores, ¿no? O en Paraguay son los mejores, o en Chile son... No, es que llega, y ha llegado evidentemente. Ha llegado. Bueno, muchas gracias. Gracias. Siempre existen primeras experiencias, ¿eh? Esta es una primera experiencia para mí de participar de un conversatorio con personas que están tan lejos, pero que en el momento en que nos vemos, estamos tan cerca. Están viviendo distintas realidades. Estamos viviendo distintas realidades. Yo partí hace algún tiempo atrás en la universidad sin tener, más bien teniendo noción de esta pandemia más que conciencia de la pandemia, haciendo una pequeña charla educativa al cuerpo directivo de la universidad. Entonces, era como ridículo porque había un solo muerto, no, había un solo caso, que era un médico que llegó de alguna parte de Asia y llegó a Chile, y él y su mujer se enfermaron, y más encima ocurrió en Talca, o sea, a una distancia de Santiago. O sea, le ocurre siempre a otros. Pero me pareció muy importante porque además, haciendo un análisis político, la situación que estábamos viviendo en Chile políticamente era muy complicada, y al mismo tiempo viene esto. Entonces dije yo, esta cuestión, si no estábamos preparados para una crisis social y política, no estamos preparados para una pandemia. Entonces, me tocó exponer y partí con una frase que aprendí en la Organización Panamericana de la Salud, que dice: pensad globalmente, pero actuar localmente. Es decir, el mirarse localmente, que creo que la mirada local de cada una de ustedes respecto a sus realidades, como algunos no sabemos, perdona Nancy, pero no sabemos en qué situación está Paraguay. Si bien está en la fase 3, con tan pocos casos, a lo mejor la bendición de Dios es muy buena y no pasa más que esto en Paraguay. Y eso podría ser muy bueno. Lo que estamos viviendo en Chile es una cosa dramática. En la región metropolitana existen 7 millones de habitantes, igual que en Paraguay. Igual que en Paraguay. 7 millones de habitantes. Y nosotros, en la región metropolitana, tenemos más de 4.000 muertos. Entonces, hay situaciones, claro, y las realidades sociales quiero decir que son bastante parecidas, a pesar de un producto de ingreso bruto bastante mayor en España, que Chile, que Paraguay. Sí, pero parece ser que eso condiciona a que la gente, a frases como la gente tiene que salir para trabajar, como dijo María José. Entonces, hay una cuestión que sí, y esto lo voy a decir de manera muy personal, respecto a la enfermería, y que algo que lo ve alguien desde afuera más que ustedes de adentro. Yo pienso, sinceramente, que la enfermería tiene que aumentar sus procesos de humanización de la enfermería. La humanización de las carreras de la salud en general. Porque esto de no trabajar en equipo, esto de que cada uno se rasca su propia cabeza, y Matías hace así con su cabeza y dice que nunca hemos mencionado a los científicos, lo dijo ayer. O sea, no mencionamos a los científicos, usamos la ciencia para el beneficio de la sociedad o el beneficio propio. ¿Me entiendes? Y avanzamos.
pero no nos olvidamos los científicos. Entonces la sociedad hoy día va a tener que hacerse cargo de los científicos, porque los científicos son los que la llevan. O sea, si los científicos no sacan la vacuna, nosotros vamos a seguir en un estado de bastante complicación. Pero las carreras tienen que humanizarse. Humanizarse primero porque trabajamos en equipo y porque ponemos al centro de nuestra profesión a los pacientes, a la gente sana, a la gente enferma. Y las enfermeras son vitales en este proceso. Pero si las enfermeras no están humanizadas, menos van a estar los médicos humanizados. Entonces, hay un trabajo que hacer ahí en la educación de la enfermera. Yo les agradezco muchísimo, 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 muchísimo. Creo que hemos cerrado un ciclo de conferencias que no solamente hubiera sido muy costoso desde el punto de vista económico hacerlo, sino que habría sido muy difícil. O sea, para traerlas a ustedes dos tendríamos que haber estado una semana, para que probablemente hayan habido los mismos participantes. Pero hemos tenido 4 conferencias. Así que y 4 conferencias muy relacionadas unas con las otras. Muy relacionadas. La primera conferencia que tuvimos fue la relación de la medicina veterinaria con la medicina humana y viceversa en una cosa que se llama One Health. La segunda conferencia fue los desafíos de los sistemas de salud en Chile, por un destacado médico chileno. La tercera conferencia fue de Matías González el día de ayer, que yo quedé muy bien impresionado respecto a los desafíos de la farmacología, la creación de las vacunas, pero además todos los que hablaron y hemos hablado en esto hemos tocado casi los mismos tópicos. La sociedad ha cambiado, necesitamos humanizarnos, necesitamos trabajar en equipo y necesitamos reconsiderarnos como profesionales de la salud. Y no solamente los profesionales, también los científicos. Así que voy a dejar ahora a Verónica Montenegro. Verónica Montenegro, porque yo les quiero pedir a las visitantes internacionales que se queden en esta última parte, porque coronamos con algunas actividades esta semana de la Facultad de Ciencias Médicas, que es una facultad muy joven dentro de la universidad, porque partió recién en enero de este año. Y yo tengo la suerte de ser el decano de la facultad. Así que muchas gracias, les pido por favor que se queden y vamos a escuchar a Verónica Montenegro. Verónica. Decano, hay un pequeño cambio de planes. ¿Quién va a hablar? Edith Pinto. Edith Pinto. Sí. Edith Pinto. ¿Ustedes conocen a Edith Pinto? Edith Pinto es la directora de Química y Farmacia. Una nueva experiencia para mí, que la Escuela de Química y Farmacia esté en la Facultad de Ciencias Médicas. Edith Pinto. Sí, sí, Verónica está con algunos problemas de conexión, así que me va a corresponder en esta oportunidad a mí entregar la nómina, ¿cierto?, de los ganadores que participaron, ¿cierto?, en esta etapa un poco más lúdica quizás, que tenía que ver con 2 concursos que se organizaron para esta semana de la Facultad de Ciencias Médicas. Voy a compartir pantalla para mostrarles, en este caso, ahí está. Me imagino que la ven, ¿cierto? Sí. Bueno, las bases, gracias. Las bases Sí. del concurso fueron entregadas a toda la comunidad universitaria. Las bases contemplaban, ¿cierto?, los jurados que estaban involucrados en cada una de las actividades. Existían 2 concursos. El primero era generar el mejor dispositivo protector para personas o animales con materiales reciclados. Esa era una condición fundamental. Y la segunda muestra era un tema artístico, el cual se denominó Talento Solidario. Se hizo, ¿cierto?, una selectiva revisión de los videos que llegaron a concursar, y tenemos obviamente a los ganadores de esta semana y de estos respectivos concursos. En el primer concurso, ¿cierto?, que corresponde al talento solidario,
El primer lugar lo obtiene la estudiante Romina Maulén Soto, estudiante de obstetricia, con el título del video "Cada libro es un mundo". En honor al tiempo, la verdad es que no vamos a compartir en este caso los videos ganadores, pero el primer lugar lo obtiene la estudiante de obstetricia Romina Maulén Soto. Segundo lugar, María Jesús Pérez Moraga, estudiante de medicina veterinaria, con un video titulado "La ayuda de todos". Y el tercer lugar, Constanza Romero Figueroa, estudiante de enfermería, con el video titulado "Cierto Warrior of Love", guerrero del amor. Dentro del concurso del dispositivo de protección para personas o mascotas, el primer lugar, ¿cierto? Y la persona que obtiene el primer premio es Vania Yáñez Cruz, estudiante de Pedagogía en Educación Física, con el video, ¿cierto? Titulado "Protección para gatos". Ella mostró un dispositivo facial para los gatos, ¿cierto? Y un túnel también para las mascotas. En vista de la activa participación que tuvimos de los estudiantes de forma, toda la semana, ¿cierto? Se generó un premio sorpresa para los estudiantes, y esto fue a modo de sorteo, para estudiantes que participaron de todas las charlas que fueron programadas, ¿cierto?, en el contexto de la Semana de la Facultad de Ciencias Médicas. Y dentro del sorteo, las favorecidas con un premio sorpresa, Camila Rifo, estudiante de la Escuela de Química y Farmacia, y la estudiante Fernanda Cereceda, de la Escuela de Medicina Veterinaria. Los premios, obviamente, se les va a hacer llegar a cada uno de los ganadores. Los premios eran, los premios para los primeros, segundos y terceros lugares corresponden, ¿cierto?, a una tablet, audífonos Bluetooth y parlantes también Bluetooth. Los premios sorpresas, ¿cierto?, obviamente son sorpresas, por lo tanto, van a llegar al domicilio de cada una de las estudiantes. El concurso, por ser un concurso obviamente transparente, se les presentó a cada uno lo que se iba a evaluar: la creatividad, originalidad y pertinencia en la contingencia nacional, y ahí están las evaluaciones que obtuvieron cada una de ellas, donde se les otorgó, ¿cierto?, primero, segundo y tercer lugar. Decano, le cedo la palabra. Muchas gracias a todos los que participaron, obviamente. Bueno, yo les voy a pedir que abran su micrófono, ¿eh? Por favor, que todos abran su micrófono. Y que nos den un aplauso, porque estuvo muy bueno. Me gustó. Gracias. Gracias por su presencia. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, decano, gracias por todo. Buenas noches. Un placer Nos vamos a ver conocerlos ahí en Chile, ¿ah? y saludarlos. Nos vemos en Chile, tenemos que vernos en Chile, Sí, decano, por supuesto. prométemelo. María José, María perdóname. Ángeles, sí, Perdóname, nosotros nos hemos tenemos- encontrado en otros Nos hemos congresos, encontrado, hemos es verdad, nos hemos conversado en la encontrado. universidad también, en la Universidad Eso Andrés es, Bello. es verdad, efectivamente. Así Tenemos que que un estar en agrado verte. contacto porque en marzo quiero que vaya nuestra primera alumna de enfermería a vuestra universidad. O sea, que le acaban de conceder Maravilloso. la beca Santander. Incluso me estaba escribiendo cuando estábamos ahora y digo, parece que es el destino, que parecía que estaba yo hablando con Chile. y nos va Qué bueno. la Maravilloso. primera alumna. Lo hablé con Patricio, Bienvenida. pero bueno, ya con ello iría para vuestro primer semestre, segundo semestre nuestro, para un rotativo, y Perfecto. acabaría su carrera. Es una alumna de último año. Y la verdad Muchas que gracias. es un placer que ese nexo que hicimos cuando estuvieron aquí Jorge y Patricio, pues que ya se vea una realidad, y sobre todo que podamos también recibir alumnos vuestros en nuestra universidad y en nuestra región, en nuestra tierra, en Murcia. Que van a estar muy bien. Yo creo que los vamos a tratar muy bien. Van a estar muy bien. Oye, Cristian. Gracias. Oye, Cristian. Ujú. Cristian, abre tu micrófono. Cristian Hernández. Sí, ¿Puedes sí, abrir tu sí, micrófono? Oye, Ya muchas lo gracias. Me estaba comiendo lo que me mandaste. Muchas gracias. Oye, No, gracias a ¿vamos a usted, volver a decano. Paraguay o no? ¿Vamos a volver Vamos a volver a o no Paraguay, yo vamos a estoy volver a esperando, Paraguay? yo estoy esperando la invitación de la decana, y por ahí Claro. estaba también Catalina Sánchez, y que estamos esperando
Bueno, yo me subo a la maleta. Jorge, me No, subo. no, María Ángeles, tú te José. quedas allá, porque yo voy para allá. Bueno, tienes que venir a España, eso vamos por descontado. María José, tienes que hacer por venir aquí a España. Tenemos Hola, pendientes Catalina. hartos proyectos que conversamos en Catalina. alguna oportunidad. Tenemos que hacer una videoconferencia, Tenemos un proyectos. Skype, nos tenemos que conectar y Seguir en hacer contacto. cosas. Sí, yo a partir todas ya de maneras. septiembre retomo otra vez la universidad. Ahora sí un pequeño paréntesis, no sé lo que me pasó con el confinamiento, pero bueno, estoy bien. La verdad que este verano estoy bien haciendo lo que estoy haciendo, me encuentro muy bien. Estos 3 días soy feliz. Qué rico. La verdad que de estar con Oye, compañeros. muchas gracias, y- Matías. Muchas gracias por mundo. tu presentación y muchas gracias a toda la gente que participó y que estuvo todos los días con nosotros. Ha sido un agrado, así que adiós. Un éxito. Que estén muy agrado. bien. Chao, Gracias, chao. Que estén muy por bien todo. todos. Un agrado. Sí. Hasta luego. Chao. Gracias, Chao. chao. Hasta luego, chao. Chao, María Ángeles, hablamos. Chao, Estamos en hablamos contacto. María José, estamos en contacto para un Sí. Skype. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao.